Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Hoy estoy aquí con vosotros para hablaros del tema de qué hacer con las cosas que no salen como esperábamos, que no nos salen como teníamos planeado. Y es que tenemos muchísimas resistencias porque a veces nos empeñamos en decir, es que yo creo que esto debería de haber salido así, ¿no? Porque así lo tenía pues planificado. Entonces, bueno, pues nos estamos aferrando a la vida, a ciertas cosas, ¿no? Y el universo nos está enseñando a desprendernos de eso que nos aferramos cuando no ocurren las cosas como teníamos pues previsto. Yo no te puedo decir en tu caso personal eh, para qué es, por qué es, ¿no? Por lo que te ha ocurrido, ¿no? ¿Qué lección te tenía que dar la vida? Yo solo te voy a dar la perspectiva hoy para que tú lo analices y te des cuenta de que tienes que soltar esa faceta, ese aspecto al que eres muy dependiente. Para esto, os voy a contar hoy mi experiencia personal, mi caso personal de estos últimos meses, ¿no? En este año, lo que me ha ocurrido, que tiene que ver mucho con esta situación, con esta temática de hoy, y que creo que os va a ayudar bastante a vosotros a que bueno, pues os podáis dar cuenta de todas estas cosillas que a veces pues hasta que ocurren pues problemas muy gordos no caemos en la cuenta, y para que podáis ir empezando a solucionarlo y aplicarlo, lo que os voy a enseñar. Bueno, pues todo empezó con que a finales del año pasado yo decidí, como os he contado en otras ocasiones, pues empezar este proyecto tan bonito, bueno, pues de abrir un canal en YouTube para poder ayudar a los demás con mi experiencia y con, bueno, pues esos cursos que yo he estado haciendo sobre coaching emocional para, bueno, pues que no nos pase más cosas malas, ¿no? Que a veces pues nuestra mente, ¿no? Nos juega malas pasadas y hace, bueno, pues que tengamos ansiedad, que tengamos depresión, que pasemos por momentos emocionales muy complicados, y de cara a que no volviera a sucederle a otras personas y poder ayudar, yo abría este canal. Entonces, para mí era un proyecto en el cual pues había puesto toda mi ilusión, toda mi emoción, ¿no? Y mis ganas, ¿no? Mis deseos de que todo pues saliera de maravilla. Entonces era una época para mí muy feliz, porque yo ya había superado estas enfermedades mentales que tuve hace un cierto tiempo, como también os he comentado en varias ocasiones. Bueno, pues era una época en la que, bueno, pues yo estaba disfrutando mucho de tener esa salud ya mental y de poder también, pues, ayudar a los demás con esta actividad. Yo pensaba, yo esperaba, yo tenía planeado, planificado que todo fuera acorde a esa situación magnífica, ¿no? Que yo tenía, y que, bueno, pues que todo saliera, discurriera de la manera correcta como yo pensaba. Pero bueno, pues las cosas no siempre son así. ¿Y qué pasó? Pues que a primeros de año, cuando yo empecé a hacer todos estos vídeos que os subía, que os enviaba, que os mandaba, pues yo empecé a, bueno, pues a sufrir de, no os lo he contado hasta ahora nunca, pero creo que es el momento apropiado. Empecé a sufrir pues de unos brotes muy rebeldes de seborrea en la zona de aquí de la cara, cerca de lo que es todo el alrededor, todo el contorno de la nariz. Me subió un poquito también al entrecejo, incluso en los nudillos de las manos. En alguna otra ocasión en mi vida pues me había ocurrido, ¿no? En las épocas estas de invierno, que hace mucho frío, pero bueno, con un poquito de cortisona pues se me había quitado. No quiero pasar a cosas muy médicas, muy técnicas, ¿no? Para que, bueno, pues tenga un aspecto más cercano, más coloquial, que es lo que yo quiero para que me entendáis. Entonces, un poquito por encima para que sí comprendáis el proceso, si lo tengo que decir. Entonces,
Bueno, pues me he tirado muchos meses con un montón de pomadas que me han mandado diferentes, porque en esta ocasión pues no se quitaba como otras veces. Entonces, bueno, pues yo salía en los vídeos, no me podía ni maquillar tan siquiera, y bueno, pues he salido, como se puede decir entre comillas, a pelo, ¿no? Y bueno, pues como tenía que ser, a lo natural en ese momento, no podía ser de otra manera. Y pensé que no iba a dejar bueno, pues de hacer este proyecto, ¿no? De llevarlo a cabo como yo había querido, con esa ilusión que tenía, y de golpe y porrazo pues paralizarlo por eso que me parecía pues una absurdez, ¿no? Una tontería. Pues saldría un poquito menos agraciada, ¿no? Porque en invierno ya sabéis que tenemos pues la piel sin haber tomado el sol, pues, y con este año pasado de haber estado tanto tiempo encerrados con la pandemia, pues muy blancucha a veces, o cetrina, ¿no? Los que tenemos así la piel luego en verano más morena. Y la verdad es que, bueno, pues sales un poquito peor, pero eso no es lo importante era lo que yo os quería transmitir, que estaba por encima de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues así fue discurriendo, pues como os digo, el inicio del año. Después, pues empecé de repente, ¿no? De golpe y porrazo con unos dolores muy fuertes, ¿no? En la zona de la nariz, por dentro, que me subían, me irradiaban a los ojos, a las cuencas de los ojos, en unos pinchazos terribles, y migrañas en la zona alta de la cabeza, que eran a veces casi insoportables, no se quitaban ni con, tan siquiera con calmantes. Entonces yo a veces tenía que hacer el vídeo y estaba con esos dolores fortísimos, ¿no? Y tiraba para adelante como fuera, porque yo creía, como os decía, que tenía que continuar con ello y seguir saliendo adelante a pesar de todo, ¿no? Y bueno, pues he estado en un proceso médico que me han visto muchísimos especialistas, ¿no? Porque no sabían realmente qué es lo que tenía. He pasado por otorrino, no era de nariz. Creían que podía tener relación con la seborrea. Estuve en la dermatóloga, me dijeron que tampoco. Bueno, y esto pues cada vez se prolongaba más. Llegó un momento, un día, en el que, bueno, pues yo ya no podía aguantar más y me tuve que ir a urgencias. Entonces allí me vieron unos oftalmólogos y me dijeron que todo, definitivamente, por fin ya sabían que tenía que ver con, bueno, pues con unas lesiones en los dos ojos, bastantes lesiones en las córneas, ¿no? Que se llama queratitis, que era pues a consecuencia del ojo seco. Yo es verdad que me estaba tratando, ¿no? Desde hace tiempo con lágrimas artificiales, pero no con las lágrimas que debería haber hecho, que eran muchísimo más potentes, pues quizá para la época que yo estaba viviendo, de muchísimas pantallas, por los cursos estos que he estado siguiendo, ¿no? De coach emocional, luego haciendo los vídeos, mucho en redes sociales, etcétera. Y también que estamos mucho más encerrados, sin estar pues tanto como antes en la calle, en la luz natural, ¿no? Por el tema del virus dichoso. Entonces, bueno, pues me han mandado un tratamiento pues muy fuerte, ¿no? Con corticoides y todo tipo de cosas, que si lavados de ojos, que si masajes, que si calor seco, bueno, en fin, que la verdad es que yo me puse muy contenta porque dije, bueno, gracias, que por lo menos ya se sabe de qué es, ¿no? Que es la incertidumbre muchas veces, pues también lo peor, porque estás, claro, preocupado y qué tendré, ¿no? Y sobre todo pues esos dolores que ya iban a mitigarse, que de hecho pues han ido mucho mejor con este tratamiento. Entonces yo pues hubo días en los que tampoco me podía ya no maquillar el rostro, sino tan siquiera ni los ojos, porque claro, era perjudicial para esto que yo tenía. Y como os decía, siempre seguía adelante. Pero llegó un momento en el que me derivaron a una neuróloga, y esta médica, esta muchacha que era muy amable, muy cercana, pues me comentó que sospechaba de que podía haber algún problema de una enfermedad inmunológica debido a esos brotes de seborrea tan tremendos que había tenido, y ese ojo seco, bueno, y diversas otras cosas que me alargaría mucho si os las cuento. Y entonces pues empezó a sospechar de que pudiera haber una enfermedad inmunológica pues bastante importante, ¿no? Que es la enfermedad de Roeg.
Entonces, bueno, pues a mí me dejó impresionada, ¿no? El día como en shock, ¿no? El día que te lo dicen en la consulta, porque además te explican bueno, pues que es una enfermedad que es bastante pues grave, ¿no? Porque no solo afecta a las mucosas, a la boca, a la nariz, a los ojos, que lo deja totalmente seco, a la piel, sino que también va destrozando, es degenerativa, pues los órganos y bueno, riñones, hígado, etcétera, pues quedan muy afectados y bueno, pues si tienes la mala suerte de no haberlo cogido a tiempo o de que luego progresivamente pues degenere en todas estas cosas, pues la enfermedad pues puede llegar a mayores, ¿no? y puede ser mortal, ¿no? Entonces, pues claro, me tenían que hacer una analítica, yo me la hice y ¿cuál es mi sorpresa? Que yo tenía ese pálpito de que no creo que lo vaya a tener, ¿no? Porque realmente otros síntomas, a otros niveles pues, de cuerpo no me noto. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando empecé a ver que subían en el portal del paciente, que tengo esa aplicación en mi hospital, pues los valores, había muchos que estaban distorsionados y eran muy raros y algunos tenían que ver con proteínas, ¿no? Bueno, que genera el hígado cuando está inflamado, cuando no está funcionando de forma correcta. Entonces, claro, me quedé bastante más preocupada y dije, veremos a ver hasta que me llame la doctora, que es lo que había quedado pues para decirme, bueno, los resultados. ¿Qué pasará? Y pasé unos días ahí, pues con ese come-come, ¿no? Y sí es cierto que, a ver, como humanos que somos, os mentiría, no sería justa si no os dijera la verdad. Claro que lo pasé mal, normal, pero esto que yo he aprendido, todas estas enseñanzas que os estoy ahora pues transmitiendo a vosotros a lo largo de este año, me ha servido muchísimo para mantener la calma. O sea, en otra época, tal y como yo era de nerviosa, de sensible a todos estos temas, pues la verdad es que no sé qué hubiera sido de mí. Lo hubiera pasado pues muchísimo peor y mantuve bastante la tranquilidad dentro de las circunstancias. De hecho, pues las cosas pasan porque tienen que pasar, ahora os lo explicaré mejor, con más detalle, y en realidad, bueno, pues de repente la doctora sube un informe, no me llama por teléfono como había quedado y sube un informe en el que dan a entender que efectivamente hay autoinmunidad, que están viendo autoinmunidad y que me tienen que hacer más análisis para seguir confirmando a ver pues a qué nivel, ¿no? Hemos podido llegar. Claro, imaginaros la cabeza, el miedo es libre, ¿no? Y la cabeza empieza a darle vueltas inmediatamente, tendré ya afectado el hígado, no he llegado a tiempo, encima este médico a mí me explicó que la mayoría de las personas que padecen esta enfermedad, bueno, pues son gente que han tenido procesos en su vida muy complicados mentales, han tenido un estrés durante muchos años muy elevado, ¿no? con mucha ansiedad, y que esto pues les ocasiona que tengan esa sustancia de la que os hablo siempre, tan mala, tan peligrosa, que es el cortisol. Y claro, ¿qué ocurre? Que el cuerpo, ante esa sustancia elevada que no tendría que estar, se quiere defender. Y el pobre en su defensa se equivoca y se ataca a sí mismo. Por eso son esas enfermedades inmunológicas, ¿no? que el propio cuerpo pues las provoca, ¿no? Entonces, pues claro, yo me vino toda esa vivencia que yo había tenido esos años de ese estrés, de esa ansiedad tan grande que padecí, y pensé, Dios mío, qué tristeza, ¿no? Haber llegado tarde, haber aprendido todo esto que os estoy enseñando ahora a vosotros cuando ya tengo la enfermedad, cuando ahora soy mucho más tranquila, soy mucho más consciente del trabajo que tengo que hacer todos los días, bueno, pues para estar mejor psicológicamente. Y ha tenido que ocurrir cuando ya lo había aprendido, ¿no? Y te sientes como triste, ¿no? Como un poco defraudado, porque pues en estos momentos, ¿no? que yo tenía planeado este proyecto, que yo tenía este disfrute de poderos enseñar a los demás, que para mí es algo increíble el haber descubierto bueno, pues esta faceta, ¿no? que
que a través de la tecnología ahora pues podemos bueno, pues llevar a cabo, ¿no? y llevar al mundo, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, pues la verdad es que pedí por favor que mi doctora me telefoneara, pedí a través de atención al paciente para que me lo explicara todo, porque yo no podía continuar en esa desazón, ¿no? en ese come-come. Entonces, bueno, pues ¿cuál es doblemente mi sorpresa cuando me telefonea y me dice que esté tranquila, que no tengo absolutamente nada, que no tengo la enfermedad? Y me pide disculpas incluso porque se ha dado cuenta que con la redacción que ha hecho, que van como locos, súper deprisa haciendo los informes a veces, y más ahora, ¿no? en esta época de virus que tienen tantas citas atrasadas, pues me pide disculpas porque se da cuenta que en la redacción pues ha podido pues haber ahí una doble interpretación, ¿no? Que se creara de tal manera que diera a entender que efectivamente lo tenía y que me pedía una nueva analítica. No era así, eh, lo redactó muy rápido, unas cosas que tenía que poner abajo las puso arriba, en fin, no quiero, como digo, enrollarme mucho más. El caso es que, bueno, pues de golpe y porrazo fue como una bendición aquella llamada para mí. Me quedé pues impactada, ¿no? con todo esto que yo he estado viviendo y en este momento que yo suponía de mi vida que ya tenía todo superado lo mental, que estaba tan feliz. Y entonces es cuando, ahora viene lo de la introducción que os he contado, ¿no? Es cuando te empiezas a plantear, y durante unos días estuve así como asimilando todo y analizándolo, ¿no? Porque creo que era sumamente imprescindible. Y me di cuenta que yo quería que fuera una época feliz, que fuera una época maravillosa, que todo saliera de acuerdo a lo que yo quería, porque yo lo necesitaba porque estaba aferrada a ello, estaba aferrada, bueno, porque me di cuenta que de repente yo era una persona que siempre he sido muy aprensiva con las enfermedades, ¿no? Y a través de este proceso es verdad que he ido aprendiendo a ser cada vez menos, ¿no? Y no soy ni mi sombra de lo que era antes, pero todavía, claro, que quedan ahí vestigios. Y me di cuenta que es verdad que yo tengo algunas que otras enfermedades crónicas, pero que no son realmente graves, importantes, son jorobadas, porque a veces tienes muchas molestias, tienes que ir a revisiones, tienes ciertos dolores, ciertas cosas que hacer, pero realmente no son mortales, no son para preocuparse enormemente. Y yo me he estado quejando durante mucho tiempo, ay, tengo esto y ahora tengo esto y ahora se me apuntan estas dos y qué rollo y no sé qué y no sé cuántos, y preocupándome excesivamente por ellas. Me he dado cuenta que esto, como siempre os digo, la vida te da lecciones y te dice a veces a través de cosas que ocurren de qué es de lo que te tienes que desprender, ¿no? Y yo tenía una dependencia grande hacia los temas de salud, enfermedad, y pensaba que solamente se podía ser feliz si uno pues estaba saludable, si estaba sano, y si no, pues teníamos que ser un poco desgraciados. Y el realmente enfrentarme a que de repente podía estarme ocurriendo una cosa que sí que verdaderamente era muy grave y que podía estar incluso ya afectado el hígado y me quedaran pocos meses de vida, te pones en esta tesitura, te cambia totalmente la perspectiva de la vida y dices, pero ¿cómo me he podido yo estar quejando? ¿Cómo he podido, bueno, pues estar apegada, aferrada de esta manera a estos temas, ¿no? Entonces es como que la vida te lo cambia un poco, ¿no? Lo que tú tenías planeado y te dice, ok, vamos a ver si así puedes ser también feliz. Vamos a ponértelo un poquito complicado, ¿no? Para que te des cuenta, ¿no? De que también puedes ser feliz, incluso pues teniendo ciertas cosillas de salud, ciertos problemas, bueno, pues puedes estar satisfecho con la vida, porque como siempre os digo, es la actitud que le pongamos ante lo que nos ocurre.
Y a veces pues decimos, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿No? Que es como la frase típica o la frase tan manida que tenemos. Y al contrario, hay que decir, esto va a formar parte de mi historia de éxito. No verlo como algo malo, sino como que esto es parte de algo que yo necesitaba. He encontrado algo de mí que yo no sabía, que yo no había visto ahora, a pesar de mi transformación mental que había tenido. Y me he dado cuenta ahora, gracias a este proceso médico, a este susto tan grande que me he llevado, ¿no? Y va a ser parte de mi éxito a partir de ahora en este sentido. Entonces era algo que tenía que pasar. Sí que es verdad que a veces, bueno, pues no pasa lo que quieres, pasa lo que necesitas. Y es como ver otra cara diferente, ¿no? Ante las situaciones imprevistas que no nos imaginábamos que iban a ocurrir. La vida nos lleva como por otros caminos de lo que teníamos planeado y esto es un gran regalo que lo tenemos que recibir pues como algo así, ¿no? Y tengo que dar gracias y tenéis que dar gracias vosotros también, los que estéis pasando por situaciones médicas complicadas o por otro tipo de problemáticas que os están haciendo sufrir. Tenemos que dar gracias porque a veces nuestra mente está muy limitada y no se da cuenta que todas estas cosas son cosas grandiosas que ocurren, que se salen de lo establecido, ¿no? Para que aprendamos y para que podamos ser muchísimo más felices en aspectos bueno, pues que no nos dan esa satisfacción plena que tendríamos que tener. Entonces, yo para finalizar os quiero dar hoy, por eso os he contado un tema muy íntimo, ¿no? No me ha importado, al contrario, creo que es necesario que empaticemos con los demás y los demás con nosotros en este tipo de situaciones y que es bueno que lo contemos, es bueno bueno, pues que compartamos todas estas cosas porque pueden ayudar a los demás, te pueden ayudar a ti que estés pasando por un momento de este tipo y te des cuenta y digas, madre mía, si Pilar lo ha analizado, ha visto que le servía para esto y ahora le va a venir bien, ¿por qué a mí también no va a ser de esta manera? Entonces el mensaje que te quiero dar es que confíes en la vida. La vida es perfecta, aunque tú no lo creas, el universo es perfecto y te da lo que tienes que vivir. Todo lo que está pasando es lo que tiene que ocurrir. No digamos esto es malo, esto es terrible, esto es una tragedia. Es lo que tenemos que vivir en cada momento para ser cada vez mejor persona, para ser cada vez pues más felices y desarrollarnos más a nivel mental y evolucionar, que eso nos va a llevar a conseguir nuestras metas, a tener bueno, pues, los objetivos mucho más alcanzables, mucho más ahí en la mano. Entonces, bueno, pues analízalo, como te digo, yo solo te puedo dar la perspectiva, no te puedo decir por qué te ha ocurrido esto, eso lo tienes que ver tú, pero échale un vistazo a cosas que te están ocurriendo y si son verdaderamente graves como esta que me ha pasado a mí, todavía más máxime bueno, pues para que le des una vueltecilla, que es importante, que te pares unos minutos, media tarde, un día si hace falta, unos días como me ha pasado a mí, para analizar todo esto, para volver a ser yo. A veces hay que parar para poder continuar, que es lo que yo he hecho este fin de semana, porque esto ocurrió la semana pasada. Es que lo tengo muy reciente y en el fin de semana he tenido que parar para poder sentarme, asimilarlo bueno, y verlo desde esta perspectiva en la que de repente caí y me di cuenta. Y empezar la semana, empezar pues una nueva vida. Siempre, cada día aprendemos algo nuevo. A lo que ya tenía aprendido, esto se ha sumado para que uno pueda empezar mucho más feliz a partir de ese momento. Así que muchísimas gracias por seguirme. Hoy más que nunca me emociona muchísimo haber este vídeo, haberlo hecho para vosotros.
y espero que os sirva, que tengáis una gran ayuda con él, que es lo más importante, es lo que yo trataba. Y gracias por seguirme siempre, compartirlo, que hay muchas personas que están pasando por situaciones complicadas y seguro que les va a venir muy bien, gente que conocéis. Dale a la manita si me gusta, suscribiros para que os lleguen más vídeos como estos en los que voy a ir compartiendo. Si hace falta incluso temas, experiencias personales que siempre nos vienen muy bien a todos. Muchísimos besos, que paséis un día muy feliz, muy tranquilo y lleno de muchísima salud física y mental. Os lo deseo de corazón. Así que nada, volveremos a vernos en una nueva entrega con más temáticas mentales que nos puedan ayudar a toda la humanidad. Gracias, hasta luego, chao, adiós.